Un saludo para todos ustedes, yo soy Valerie Murgas y en este video abordaremos las relaciones entre las categorías de memoria y territorio en concordancia con los lugares de memoria y las marcas territoriales para la construcción de identidades en el resguardo indígena Cancuamo. Teniendo todo esto en consideración, se pretende estimular la reflexión en la construcción de identidades y la definición de acciones políticas en contexto. Con lo anteriormente dicho, nace el interrogante sobre la identidad. ¿Qué es la identidad? Pues bien, existen varios autores que han abordado este concepto. Uno de ellos son Erikson, James, Lane, Piaget o Kant. Mas, sin embargo, Lane menciona que la identidad es el sentido que un individuo da a sus actos, percepciones, motivos e intenciones. Y Piaget nos dice que la identidad es una característica que surge desde los primeros esquemas de acción y que tiene como finalidad dar continuidad al propio cuerpo, al sí mismo y a los objetos. Estas definiciones nos abordan al entendimiento del ser humano porque hace parte de sus relaciones e interpretaciones. Pero, ¿qué sucede cuando se intenta relacionar este concepto con el territorio? Para responder es necesario recordar lo mencionado al principio del video, con la relación que buscamos de lugares de memoria y las marcas territoriales para la construcción de identidades, que en este caso lo llevaremos al resguardo indígena Cancuamo, que es el tema principal de este encuentro académico. La identidad es un componente fundamental para los pueblos indígenas y el resguardo indígena Cancuamo hace parte de los pueblos originarios que viven en Colombia. La relación de la que se quiere exponer el día de hoy es sobre su interpretación del cuidado del territorio como sujeto de derecho y como entidad que vive y sufre lo que acontece en él. En la época de la violencia en Colombia se vivieron múltiples violaciones a los derechos humanos y en este territorio fue testigo de diversos asesinatos selectivos, violaciones y aberraciones que atentan con la pervivencia de los usos y costumbres del pueblo cancuamo. Durante un largo tiempo, todas esas manifestaciones de violencia fueron reteniendo energías negativas que se configuraban en el pensamiento y actuar de sus habitantes. Hoy por hoy se busca desde la educación, según el modelo propio Macujo Buki, defender desde el derecho propio el territorio que ancestralmente se ha concebido al pueblo indígena Cancuamo, porque un indio sin territorio no es nada. Aquí es donde las significaciones intervienen y los ojos son los pies del indígena porque con ellos se recorre y conoce su territorio. Esta interpretación se da desde el tiempo y espacio ocupado, pero a nivel ancestral se transmite que el cuerpo también es mi territorio, el cual debo cuidar y poner en función de la madre naturaleza para cuidarla y resguardar sus saberes ancestrales. Desde la ley de origen se transmite la información precisa y contundente que cualquier interrogante nos lo respondan. El territorio porque es él quien ejemplifica a través de su naturaleza la razón de ser de las cosas. Desde él, porque cortar un trozo de madera en luna buena dependerá su vida para lo que se vaya a usar, o el sol preciso para sembrar el maíz, o el momento oportuno para realizar un trabajo tradicional para sembrar la semilla de la educación o de la política. En este caso le compartiré un análisis que nos han compartido sabedores de mi tradición con el objetivo de unir saberes y responder al fin de esta actividad, que es dialogar entre las propuestas de autores como Lenin y Fabri. Bueno, primero debemos de partir de que el territorio para los pueblos indígenas significa ese espacio, lugar dejado por la ley de origen desde la creación del universo para el cuidado, protección y salvaguarda de los elementos naturales que allí se encuentren. Dentro de este mismo territorio existen espacios sagrados, los cuales son utilizados para poder pagar todas esas afectaciones que se le hacen al territorio. Es por esto que es fundamental para el pueblo indígena Cancuamo cuidar y proteger este espacio, el cual le fue otorgado desde la creación del universo. Y desde allí se han estado ejerciendo funciones en pro del cuidado del mismo. Es así como a nivel político el pueblo cancuamo y los 4 pueblos de la Sierra Nevada han defendido este territorio denominado el corazón del mundo. A través del decreto 1500 se pudo
establecer cuál es ese territorio originario de los 4 pueblos, el cual debe ser saneado y recuperado para poder mantener el equilibrio en la tierra y poder salvaguardar los elementos espirituales y naturales que en él habitan. Además de eso, el pueblo cancuamo ha constituido dentro de su estructura de gobierno una comisión llamada la Comisión de Territorio y Medio Ambiente, la cual se encarga de poder velar, proteger y salvaguardar desde una parte técnica y metodológica todo el cuidado de este territorio. Bueno, frente a la primera pregunta, ¿qué significado tiene para el pueblo cancuamo que se les otorgue la potestad de autoridad ambiental? Digamos, es una ganancia importante para el pueblo cancuamo en tanto que va a permitir la coordinación interinstitucional y fortalecimiento del ejercicio orgánico de protección, cuidado, conservación. Máxime cuando es un territorio rico en eh, digamos, en términos de ecosistemas, de flora y fauna y en materia hídrica. Esto permitirá pues avanzar rápidamente en procesos de conservación y de protección. Y en últimas, para un buen vivir de las familias y del mundo. Los alcances que ha tenido a nivel político en la defensa y resguardo, allí habría que categorizar varios aspectos. Lo primero, pues, que a nivel político se ha logrado fortalecer lo organizativo, ¿cierto?, en respuesta o en, o en necesidad de cuidar las familias del pueblo indígena cancuamo. Entendiendo que este es un pueblo que está en riesgo de exterminio físico y cultural, por lo que le ha permitido desde su escenario político, organizativo, propender por el cuidado de la familia. También hay que decirlo, el ejercicio de la estructura ha permitido hoy materializar muchos escenarios de consolidación, protección de la riqueza cultural. Y también estos escenarios organizativos políticos han permitido impulsar acciones de derechos tanto en el orden local como en el orden nacional. La constitución del resguardo es un avance significativo, partiendo de las obligaciones que tiene el Estado. Entonces, la constitución del resguardo tenlo como el primer momento, como un logro histórico, ¿sí?, para el pueblo cancuamo en el año 2003, si quería hacer una línea del tiempo. Y partiendo de la constitución, después sigue, sí, estamos constituidos, pero cómo preservamos o cómo digamos, aplicamos la finalidad de lo que es el resguardo. La finalidad, el resguardo cumple unas funciones esenciales. Entonces, en cuanto al saneamiento, en cuanto a la protección del territorio que se ha hecho en materia jurídica, eso es lo que te estoy entendiendo. Entonces, como hito histórico así muy relevante, menciona el decreto 1500 del año 2018 y menciona el decreto 1953 del 2014, porque este es el decreto que pone en funcionamiento los territorios indígenas, en desarrollo del artículo 56 transitorio de la Constitución. ¿Sí? Entonces, ahí ese decreto es lo que le da como una autonomía un poco limitada a los resguardos para que pongan en funcionamiento los territorios indígenas o sus sistemas propios, ¿viste? Entonces, creo que son dos instrumentos que tienes que tener sí o sí claro, tanto el decreto 1500 como el decreto 1953 del 2014. Hay otros que son como meramente de contratación, de representación, de celebración de convenios interadministrativos, que yo no creo que sea como muy importante mencionar por la dinámica que estás planteando. Pero entonces yo creo que la de la Constitución, bueno, luego la Constitución que se ha hecho para proteger el territorio, que son los instrumentos de protección, el mismo protocolo de consulta previa es un instrumento de protección hacia el territorio, ¿sí? Y ya fue adoptado también en el marco de los 4 pueblos. Y la ampliación del resguardo, nosotros tenemos una reciente resolución de ampliación, es una exigibilidad también y es una acción en favor de protección hacia el territorio y en reivindicación de los derechos territoriales. Atendiendo a lo dicho anteriormente, se ratifica la premisa de que el territorio sí estimula y construye identidades que, aunque la comunidad sea originaria o no, se permea la razón del ser. De que la identidad no es algo que se puede dar como quien dice lo recojo y lo guardo en una caja. Que la identidad se tiene y se puede perder por un ejercicio violento o simplemente porque ya no responde a los intereses de la persona. La identidad sí puede ser construida y fortalecida siempre y cuando el interés sea colectivo y vaya en pro de un legado cultural.
Y por último, la tercera pregunta, le podemos responder que como lo apropia el pueblo cancuamo desde su ley de origen, en otros escenarios los lugares de memoria son respetados a nivel social e institucional. El interrogante final tiene que ver con las relaciones que pueden existir entre las memorias y el territorio y la construcción de identidades a través del análisis educativo y pedagógico. La respondo desde mi ejemplo central de las prácticas educativas del modelo educativo cancuamo. Aquí se maneja la pedagogía del consejo y el ejemplo, entre otras prácticas ancestrales, pero no es más que hacerle comprender o compartir con las nuevas generaciones la importancia de querer lo propio, que no importa cuánto tiempo haya pasado o si hizo parte de su vida o no, las realidades son historias que se recapitulan para contarlas, pero el llamado es saber qué se hace con eso. ¿Se construye con estas bases o se fortalecen las que están o se empieza a cimentar otras más fuertes para exigir la no repetición? Antes no se tenía un reconocimiento institucional sobre el resguardo territorial. Ya se logró a principios de los 2000. Si todo esto fue una acción política que a la vez es pedagogía de lo propio porque se ejerce el derecho propio de restaurar el territorio porque es necesario. Luego, más adelante, se funda y reconoce desde el Ministerio de Educación el modelo educativo propio, apuntando el derecho de poder educar, permitiéndonos tener un discurso libre, sin limitaciones conceptuales en la defensa del territorio y la siembra de la semilla del liderazgo. Más la compra de tierras, ya mencionado también en las entrevistas que hemos escuchado. Apoyándose en la Ley 1500 del 2018, concediéndoles la participación en la toma de decisiones como autoridad ambiental indígena, devolviendo a los resguardos indígenas su representación, pero a un nivel más políticamente, cuya facultad en años anteriores solo las tenían corporaciones ambientales como Porco Guajira o Corpo Cesar. Como autoridades ambientales también tienen facultades como de administración para el cuidado del territorio o el medio ambiente. Y en cuanto a la representación material, como lugares de memoria y marcas físicas, la legalmente representada se encuentra en la comunidad de Atanques, considerada como la capital del resguardo indígena cancuamo por albergar a la mayoría de su población. En la biblioteca se encuentran representaciones fotográficas de la historia cultural del resguardo indígena cancuamo, las cuales son muy apreciadas por su comunidad. Ya con esto me despido recordando que el saber está en el poder y el saber, además, de verdad permite conocer los caminos de la justicia para construir con bases firmes el perdón y la reconciliación.